El tema que hoy vamos a estudiar, analizar, como quiera decirle, es ¿por qué la naturaleza obedece más que el mismo hombre? ¿Por qué la naturaleza obedece más que el mismo hombre? ¿Usted qué piensa? ¿Será cierto? Cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras, ahí encontramos que el ser humano, a través de los siglos de habitar esta tierra, ¿sí? El hombre siempre ha sido duro, digámoslo como dice, de cerviz, de cabeza. El hombre siempre ha sido duro, de corazón, para las cosas con el eterno, del eterno. ¿Usted cree que es así o no? Y aunque el Señor Yeshua lo llama y lo trata de cambiar, ¿qué hace el hombre? No le gusta al hombre. Esto no gusta al hombre, ¿sí? No gusta al hombre obedecer a la voz del Eterno, del Elohim. El hombre hace todo lo contrario. Siempre está haciendo todo lo contrario, ¿sí? El ser humano a la voluntad del Eterno. Estamos viendo en Marcos 4:39, ¿cierto? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Con quién? Con el viento y el mar, ¿o no? Entonces, el hombre hace todo lo contrario, siempre le da la espalda a Yeshua, al Eterno, siempre, casi siempre lo rechaza. ¿Y esto por qué? ¿Cierto? Y podemos mirar desde el origen, el hombre no fue hecho para rechazar a Elohim. ¿Para qué fue hecho el hombre? El hombre quería a alguien que lo agradara, prácticamente quería tener a alguien más cercano a él, hijos, hijos. Entonces el padre pensaba en qué, más que en ángeles, en querubines, en serafines, él pensaba en hijos, ¿cierto? Y viene el enemigo a tratar de ¿qué? Robar, matar y destruir. Y digo tratar porque no alcanzará a hacer su propósito, no alcanzará completamente. Sí ha dañado muchísimo, pero no alcanzará, ¿sí? A usurpar, a robar, a matar lo que el Señor ya ha decidido que le pertenece. ¿Ya? Entonces, el ser humano, quien tiene la capacidad de pensar, de analizar, más que los seres, digamos, del reino animal, ¿sí? Más que ellos, el ser humano, todo lo contrario a estos seres, cosas, digámoslo, de la naturaleza. El hombre tiene la capacidad de discernir, cosa que los animales no la tienen, la naturaleza no la tiene, ¿cierto? Pero aún así, los animales siempre obedecen a la voz del Creador. Y no solo los animales, acabamos de ver que da orden ¿a qué? Al mar, a las aguas y a los vientos, y dice que ¿qué? Que cesó el viento y se hizo grande bonanza, grande calma. ¿Qué obedeció ahí? ¿Un animal? Agua y viento. ¿Usted cree que el agua tiene vida? ¿Usted cree que el viento tiene vida? Entonces, Balaán se levanta muy de mañana
para ir a ese lugar desde donde debía maldecir a quién, a Israel. Había sido contratado, tenía un contratico, no sé por cuántos verdes. Y el Señor, escúcheme, el Eterno le había ordenado que no lo hiciera. Pero él en su terquedad va y llega a un sendero muy estrecho. Iba sobre su asna, ¿ya? Iba sobre su asna y llega a ese sendero muy estrecho. Entonces el asna se siente, ¿sí? Intimidada, digámoslo, por algo que estaba viendo. Entonces se detiene porque observa ¿a quién? Al ángel de Jehová delante de ella, ¿ya? Y ve al ángel de Jehová con una espada en la mano. El asna estaba viendo el plano espiritual, porque la naturaleza, los animales, como no han pecado, ellos están en una, digámoslo, santidad, en una pureza que pueden ver el plano espiritual como ven este plano terrenal natural. Es por eso que hay animalitos que se quedan mirando un lugar, ladran los perros, aullan los gatos, maullan, y demás animales hacen sus ruidos, ¿cierto? Su manifestación porque están viendo el plano espiritual, ¿ya? En muchas ocasiones lo hacen. Y entonces el asna de Balaán está viendo al ángel de Jehová con la espada en su mano. Pero él, Balaán, necio, terco, ¿sí? Este hombre se enciende ¿en qué? ¿Le da qué? Ira. Se enfurece Balaán y golpea una y otra vez al asna, ¿cierto? ¿Sí o no fue así? Sí, golpea esa asna una y otra vez. Entonces ella llega y se aprieta a la pared, se recuesta, ¿cierto? ¿Ya? Contra el barranco, digámoslo. ¿Por qué? Porque no quería seguir. El asna sabía que si llegaba, se moría junto con Balaán. Con la espada que tenía, y el ángel de Jehová, furioso, porque le había dicho a Balaán, no lo harás. Pero Balaán por los verdes hizo cualquier cosa. Bueno, en ese tiempo no habían dólares. Por el dinero, el metal que estaba recibiendo, iba a desobedecer a Jehová, ¿cierto? Y el ángel de Jehová, el mismo Jesús, estaba ahí parado, estaba dispuesto a cortar la vida del profeta Balaam. Quizás hasta hubiera dejado el asna con vida, porque en ese momento era más preciosa el asna que el mismo profeta. ¡Wow! Tremendo, ¿no? En ese momento tenía más valor para el Señor el burro que el profeta. Dígale al que está a su lado, ¿qué eres tú? Sin ofender, ¿cierto? Y entonces, escúcheme, y el Señor en ese momento le toca permitir, por medio del asna, ¿sí? Hablarle a quién, a Balaán, al profeta. Y Balaán no estaba entendiendo lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Balaán no tenía el discernimiento de espíritus, no alcanzaba a ver el plano espiritual. Él simplemente pensaba, esta asna se me ranchó, toca darle, ¿sí? Para que siga avanzando, porque yo hacia donde voy. ¿A cuánto les ha tocado eso? Que aunque el Señor les pone freno, siguen avanzando, pase lo que pase. Y es de darle gracias y gloria al Señor por cuantas veces hicimos lo que no debíamos y estamos vivos.
Estamos vivos, no estamos muertos. O no estamos enfermos o postrados como vegetales en una cama o en una cárcel. ¿Aló? Es verdad. Y entonces el Señor permite que esa asna ya hable a Balaam. El asna obedece a la voz del Señor y le habla a Balaam. Ya, le habla. ¿Y qué le dice el asna? ¿Recuerda? ¿Por qué me azotas? ¿Por qué me golpeas? Oiga, un asna, un burro hablándole. Lo que más me lleva en varias ocasiones a tratar de meditar esa parte es cómo cuando a ti el burro te habla, tú emprendes a dialogar con el burro. Si nunca habías visto hablar un animal, o sea, ¿qué terquedad tenía, qué ceguera espiritual tenía Balaán, que como que ni se dio cuenta que un burro le está hablando? Ah, y emprende, ¿cierto? A reprender, a hablar con el asna. Y el asna se rancha y no pasa. Al punto que, ¿qué pasó en la historia? El Señor, ¿qué hace? Le hace ver, se le manifiesta. Abre sus ojos espirituales y le dice, aquí estoy. Te dije que no fueras, te dije que no pasaras, te dije que no hicieras tal, ¿cierto? Pero aquí lo importante es lo que estamos viendo. Un burro, un asna, está siendo más obediente que un propio ministro, profeta. Santo. ¿Aló? Escúcheme, profeta, no era una oveja rasa, era un profeta. O sea que tenía conocimiento de la escritura, ¿o no? ¿Cuántos Balaam habrán en el mundo? Pasando por encima de lo que conocen y han leído y haciendo conforme su voluntad. Pero se les está llegando el día, porque ya no va a aparecer el ángel de Jehová con la espada y se le va a mostrar y le va a decir, detente, no. Por cuanto ya tenemos este libro completo y tenemos también las historias como la de Balaán con el burro, ya el Señor lo que va a hacer lo tiene que hacer y vas a juzgarlos. Y si va a tocar cortar sus vidas para que se cumpla el propósito en la tierra, su propósito lo hará, que ya no va más. Asimismo, cuando el pueblo de Israel va rumbo a Canaán, en el camino se les aparecen los amorreos, ¿cierto? Se enfrenta a Israel, los amorreos se enfrentan, y Josué clama a su Elohim, al Eterno, ¿o no fue así? Josué ordena ¿a quién? Al sol y a la luna, que se detengan en donde, en sus lugares. Y así fue, ya, que se detuvieran en esos lugares. Ese día, entonces, ¿qué pasó? Se detuvieron en señal de que aún los astros, escúcheme, aún los astros que rigen los tiempos, ya, sobre la tierra, obedecen a la voz con autoridad de Elohim. ¿Obedecieron a quién? Al que portaba la autoridad del Eterno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor permite que toda su creación, cuando debe ayudar al hombre, lo ayuda. Escúcheme, la creación, toda la creación, su creación, Él la pone a merced del hombre. Y es un hombre con tanta autoridad que le dice al sol, detente, ¿cierto? Y a la luna también le dice, detente, y se detuvieron en sus dos lugares. Y se detuvieron.
Pero esto prácticamente, que ya los analizamos, no es que se hubiera solo detenido el sol y la luna, se detiene todo lo que es el tiempo. Y tuvo que detenerse todo lo que llamamos universo. Todo. Lo habíamos hablado. ¿Por qué? Porque todo el sistema, todo lo que es el universo, o si hay multiversos, son como un engranaje, como yo lo había explicado, como un reloj. Toda la piñonería, piñones más grandes, más pequeños, pero todos son movidos por un motor. El motor es el Señor. Él es el que decide cuándo para o cuando se detiene, ¿sí? Cuando se detiene o cuando avanza y a qué velocidad. Por eso él cuando dice, y los últimos días serán acortados por causa de, es porque él puede acelerar sin que hayan catástrofes, porque él es todopoderoso. Y eso es lo que está pasando. Está acelerando el tiempo, por eso no rinde. ¿Ya? Y entonces un hombre con tal autoridad, Josué, ordena que se detenga el tiempo para poder vencer a quién, a los enemigos, a los amorreos. Entonces, eso quiere decir que el imponente astro, ¿cierto? Y la majestuosa luna, porque así los ve la humanidad, ¿cierto? Lo obedecieron a la voz del Creador, se detuvieron para darle victoria al pueblo de Israel. ¿Eso sucede hoy? ¿Eso podrá suceder hoy? Sí, sí, y mucho más. Escúcheme, y mucho más. Pero, ahí vienen los peros. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que haber? Y usted podría decir fe. Balaam tenía fe. Y yo puedo decirle de muchos hombres que tienen fe. Pero es que no es la fe solamente. No es la fe. No es la fe. Otro ejemplo, el día que el Señor Yeshua necesitó entrar a Jerusalén por la puerta dorada para que se cumpliera la escritura y profecía que él era el mismo Jehová, mandó traer un pollino, otra asna. Oiga, tremendo los burros, ¿no? Quedaron como ejemplo. Manda traer un pollino, un asna. ¿Alguien me puede decir quién era esa asna? Y no le pregunto por el nombre, no me diga que se llamaba Pepita o no sé. No pregunto por el nombre. ¿Quién era el asna? ¿Tú sabes quién era el asna? ¿Qué característica tenía esa asna, ese pollino? ¿Alguien sabe? Escúcheme, era un animal indómito. ¿Alguien me puede decir qué es indómito? Nadie había podido montar ese animal, nadie había podido montar ese animal. Pero el Señor, Yeshua, colocó su manto sobre el pollino, sobre el asno, sobre el burrito. Monta su manto, el burrito quietecito. Y luego el Señor se monta sobre ese asno. ¿Que era qué? Indómito, agresivo, tremendo. ¿Y qué hizo el burrito? Se quedó quietecito. Por eso escogió ese pollino, por eso escogió ese asno. Porque ese asno estaba representando a usted y a mí, tan rebeldes que éramos en el mundo, para el papá, la mamá, el tío, el profesor, el jefe en la empresa, pero cuando llegó Yeshua y nos mira y nos pone santo, su manto, pone el manto sobre nosotros. Qué poder, ¿cierto? ¿Cuántos recuerdan ese día?
cuando puso sobre ti ese manto, nos doblegó, que lo que porta su manto es el poder más grande, la autoridad más grande, que hace que cualquier rodilla se doble y que toda lengua confiese que Él es el Señor y el Rey. A Él sea la gloria. Y pudo subir sobre el asno y entrar a Jerusalén con un milagro que acababa de suceder, donde la gente se preguntaba, ¿y quién es este? Que el asno que nadie había podido montar lo monta. Y con tanta obediencia se conduce hacia donde Él quiere. Y Él hoy nos monta. Y con nosotros quiere ir al lugar que desea entrar. Pero a veces todavía hay asnos, hay pollinos con rebeldía. Y aún sabiendo que es el mismo Yeshua que los monta, intentan morderle, intentan sacudirle para tirarlo a tierra con su desobediencia. El burrito dejó que Yeshua se subiera en su lomo y no se inquietó porque reconoció que Él era su creador. El pollino reconoce que Él era su creador. Era su creador. El día que se levantó en el mar de Galilea una gran tempestad, el viento huracanado produciendo inmensas olas, parecía que iban a destrozar la barca. Trate de hacer la película. Pero cuando el Señor Yeshua les habló, el viento y el mar quedaron quietos porque reconocieron esa voz creadora del Eterno Todopoderoso. Reconocieron quién los había creado. El angustioso día para Jonás, cuando fue lanzado a la profundidad del mar, el Eterno llamó a un gran pez que se lo tragó. Le ordenó que lo tuviera en su vientre durante 3 días y después de esto que lo vomitara en la playa de Nínive. Y ese gran pez obedeció porque reconoció a su creador también. Escúchenme, innumerables casos bíblicos donde la naturaleza, la creación obedece. Obedece. Estas son pequeñas muestras de cómo la creación y la naturaleza, los animales obedecen, amados, a la voz de su creador. Cuando les habla, les ordena algo. Pero el ser humano es duro. El ser humano es duro para escuchar y obedecer al Eterno. El Eterno le habla al hombre de una y otra forma. Pregúntale a tu hermano, ¿de qué formas te ha hablado el Señor? ¿De qué forma? Y otra pregunta sería, ¿has obedecido? ¿Mm? Santo. Pero el hombre no gusta obedecer. No gusta de obedecer.
Por eso todo lo que el hombre emprende en su propia opinión no prospera. No prospera. Cuando tus planes están por fuera de los planes del Eterno, no esperes prosperar. Y si ves que empieza a prosperar, ten la seguridad que hay un día que eso va a caer. Porque no fue la voluntad del Eterno. Cuando nos rebelamos en contra del Señor, de la voluntad del Señor, perdemos más. No se gana, se pierde. Ay, pero quedé con la experiencia, si es que quedas vivo. Nadie te garantiza que desobedecer al Señor quedes con vida. En su infinito amor y misericordia da más oportunidades. Pero ¿sabes cuántas tienes? ¿Sabes cuántas oportunidades más te quedan para derrochar? Cuando el Señor te dice, haz esto, y no lo haces y quieres hacerlo a tu forma, ¿cuántas oportunidades más te quedan? Pregunta. Pensamos que tenemos todos los días la misma oportunidad del día anterior. Y hoy no lo logré, pero mañana sí. Tienes la vida comprada para mañana. Y empiezas a hacer planes. Si no me funcionó esto, entonces me funcionará así. El Señor se ríe. Ja, ja, ja. ¿No crees? Yo aprendí a obedecer. A veces fallamos, pero que nuestra falla no sea premeditada. Que nuestra falla no sea pensando lo voy a hacer y Él me perdona. ¿Estamos entendiendo? El Señor quiere que todo lo que tú emprendas sea con su opinión. De lo contrario, no prospera. Y si emprendes algo sin su opinión, sin su consentimiento, no esperes que salga bien. Porque casi siempre sale mal. Escasas personas pueden decir, a la final me salió bien, porque lo tornó en bendición. Pero no siempre Él va a tornar a todo el mundo sus malas decisiones en bendición. Vuelvo a decirle, va a permitir que vengan, ¿qué? Consecuencias. Consecuencias. Ahora, lo más triste de todo son aquellos que se dicen llamar cristianos, creyentes. Eso es lo más triste de todo, que se hacen llamar seguidores de Yeshua, que leen la Biblia, oyen prédicas. Leen y leen la Biblia, oyen prédicas, prédica tras prédica. Y con todo esto que oyen, que leen y oyen, no obedecen. No obedecen. Y hoy Yeshua les dice que se deben arrepentir. Un verdadero Teshua. ¿Qué es Teshua? ¿Alguien sabe? Lo hemos aprendido. No es remordimiento. Y como que, ay, Señor, perdón, pero siguen el pecado. No. Teshua es un verdadero arrepentimiento con cambio, con fruto. Eso es Teshua. Y hoy Yeshua está diciendo, se deben arrepentir, hacer verdadero Teshua, de todo corazón. Y si deciden empezar a escuchar, que es Shema, no oír, escuchar. Si deciden escuchar, Shema, que es ¿qué? Escuchar con inteligencia y obedecer su voz. Él los bendecirá y hará prosperar en todas las áreas de sus vidas, como está escrito en Deuteronomio capítulo 28. ¿Cuántos vieron lo que publiqué esta tarde? Un video de hace 7 años.
Si no estoy mal, era del 13 de abril del 2017, creo. Abril del 2017, por allá por una de las fiestas de Pesaj. Y ese día el Señor hace 7 años atrás, nos da a conocer, nos entrega la llave de, si quieres tomar esta llave, tómala, te la estoy entregando. Es la llave de la obediencia. Pero eso no iba a entrar por ósmosis. No. Cuando Él dice, te entrego la llave de la obediencia, es el conocimiento de cómo llegar a la obediencia plena. Porque sí que ha habido palabra para entender, aprender obediencia. Entonces es tremendo lo que el Señor hace porque me da esta palabra. Luego cuando entro en YouTube y sin buscar me aparece la llave de la obediencia. Justo esta mañana. Yo, santo, santo. Dije, Él es el único que conoce todo. Y me escuché toda la prédica. Poquito corta, 1 hora 55 minutos. ¿Cierto? Poquito sustanciosa. Para aquellos que quieren solamente la prédica de 20 minutos. Prédicas pastorales, 20, 30, 40 minutos. Prédicas apostólicas es más amplio. Son ríos del Señor. Son revelaciones que cuesta resumir. De hecho, ustedes ven a Yeshua, predicaba cuánto. Y a veces llevaba todo un día. Y la gente va a una congregación, va a la congregación, a la Kehilá, y quieren que en media hora se termine todo. Yo no sé en qué piensan cuando se están bañando, vistiendo y yendo hacia la congregación, y cuando ya están en la silla en la congregación, ¿y a qué hora saldremos? Yo cuando me preparo para ir al Shabbat, al tiempo con el Señor, lo que Él quiera. Amo tanto al Señor. ¿Sabes? Si por mí fuera, si no amara al Señor, yo haría un mensaje y lo tiro en 30 minutos. Shalom, amados, bendiciones, es todo por hoy. Terminé. ¿Por qué? Porque quiero seguir viendo Netflix. O quiero seguir viendo quién sabe qué otras cosas. Pero cuando uno está en la presencia del Señor, uno no quiere salirse de ese río. Es como cuando usted va a una buena finca que tiene piscina o charco natural y usted no se quiere salir. Porque hay un sol hermosísimo y usted quiere estar ahí. Ese día usted se cree pez. Nadie lo saca de ahí. ¿Cierto? Así debe ser en la presencia del Señor. No querer salir de la presencia del Señor. Josué anhelaba ver arder la llama. ¿No? Y cuando terminaba, como que quería más, más, más. Esa sed, esa hambre demuestra tu intimidad con Él. Cuando un esposo se casa con su esposa, y amor. Y si hay verdadero amor, quisiera estar todo el tiempo la esposa con el esposo y el esposo con su esposa. No quisieran soltarse de la mano. Para toda parte salen de la mano, de la mano, de la mano, el besito, el besito, el besito, el abrazo. De noche, una cama de 2 metros y están apretados. Y si el uno se voltea, el otro le abraza la espalda, y si el otro se voltea, también le abraza la... No se quieren soltar. Aprovecho, eso ya se acabó en tu hogar. Escuche bien, Él es nuestro esposo y nos anhela similar a esto que acabo de decir.
Él anhela en todo momento tenernos abrazados, tomados, agarrados, besándonos, pupurruchándonos, diciéndonos cuánto nos ama. Pero también desea que nosotros estemos en lo mismo, diciéndole, te amo, te amo. Yo creo que la única palabra en el mundo que no cansaría de escuchar es que a uno le digan, te amo. Con un romanticismo que salga de la boca del enamorado, de la enamorada, y usted escucharla, te amo. ¿Quién le va a cansar? Levante la mano el que se cansa con esto, cuando hay verdadero amor. Lástima que a veces se pierde, porque se dejan caer en la monotonía, en la rutina, y no buscan nuevas formas de avivar el amor. El amor se puede avivar de muchas formas, y no se requiere siempre dinero. Si hay dinero, pues bueno, hay muchas formas, saliendo y haciendo cosas, pero si no hay en el momento dinero, también hay muchas formas de amar, que para amar no necesita dinero, para amar, ¿ya? Pero dentro del amor, si el Señor nos permite, porque somos sus hijos y prósperos, tendremos dinero para satisfacer, ¿cierto? Caprichos, gustos, necesidades, qué sé yo, y con eso también tener abonado ese amor, ¿ya? Ahora, yo quiero que leamos Hebreos capítulo 5, verso 8. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 5, verso 8? Dice, Hebreos capítulo 5, verso 8. Y aunque era el Hijo, y aunque era el Hijo, ¿qué hace? Aprendió la obediencia por el temor y sufrimientos que soportó. Aunque era el qué? El Hijo. Aprendió obediencia. Y lo hemos hablado y en esa prédica quedó una parte, en esa de la llave de la obediencia, quedó algo explicado ahí, ¿cierto? Porque Yeshua, siendo el Todopoderoso, el Hijo del Eterno, quien vino como rey, ¿cierto? Se despojó de arriba, viene como siervo, pero igual es rey de reyes. Porque tuvo que aprender obediencia. ¿Por qué? Y allá quedó explicado y hoy vuelvo a mencionar. Es que la parte humana de Yeshua, nunca había estado en la tierra, ¿ya? Nunca había estado en la tierra. La Escritura nos habla de que Él es el primogénito de la creación, de toda la creación. Cuando Él dice que Él es el primogénito de toda la creación, no es que el Padre hizo a Yeshua, lo creó, no. Ya existía Jehová como Padre, Yeshua ya existía, pero Yeshua toma el nombre de Yeshua para venir al propósito que tenía de salvación a la tierra. De hecho, Yeshua no se llamará en la eternidad Yeshua, ¿sabía eso? Y lo hemos hablado. Tendrá otro nombre. Porque el nombre de Yeshua es con propósito de salvación, eso significa el Salvador, ¿cierto? Entonces Yeshua tendrá el nombre de Yeshua hasta el momento en que ya toda la humanidad que va a ser salva entre a la eternidad con Él. Ya no tendrá que salir más, ya no tendremos que regresar a ningún lado, ya estaremos eternamente con Él hasta ese momento en que vamos, hasta ahí fue Yeshua, ¿cierto? Entonces Yeshua, ¿quién es el Yeshua creado?
¿Quién es el Yeshua creado? ¿Qué es el Padre? ¿Alma o espíritu? ¿Qué es el Ruach Kodesh? ¿Qué es Yeshua? ¿Qué fue creado de Yeshua? ¿Y el alma? Una pregunta. Porque si Yeshua tiene alma, entonces el Padre tiene alma. ¿Alguien me puede responder? Y si el Padre tiene alma, entonces el Espíritu del Ruach también tiene alma. ¿De dónde sale el alma de Yeshua? ¿Aló? Buena pregunta, ¿cierto? A ver qué hora tenemos. Abrir ventanas. Es el primogénito de la creación, ¿cierto? ¿Tuvo que aprender qué? En la parte espiritual, Yeshua es igual al Eterno, al Padre y al Ruach Kodesh, ¿cierto? Ellos son uno solo en espíritu, ¿ya? El alma de Yeshua. ¿Qué será el alma de Yeshua? Es el ¿qué? ¿Primogénito de qué? ¡Wow! El primogénito de toda la creación. Quiere decir que cuando están Jehová Padre, Yeshua antes de ser Yeshua y el Ruach Kodesh están juntos, decidiendo hacer la creación. Entonces, saben que su plan tendrá ¿qué? Un enemigo, ¿o no? Ya todos lo saben, tendrá un enemigo. Y que para poder entonces venir a la tierra y reparar el daño que hace el enemigo, tendría que venir ¿quién? Un hombre en forma de hombre, con un alma ¿qué? Divina, totalmente pura, santa, apartada. ¿Ya? Entonces, es la primera alma. Es la primera alma, por eso es el primogénito de toda la creación. Es la primera alma que se hace. Wow, es la primera, por encima de la de Adán. Por eso el segundo Adán que se habla es Yeshua. Y aunque es el segundo, es el primero en creación, ¿cierto? Con la capacidad que no tuvo Adán de venir y no poder caer en pecado. ¿Por qué? Porque ella, esa alma, sí tenía todos los frutos del Edén. Tenía el del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Y tenía que el de la vida, porque él es el árbol de la vida. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando él viene a la tierra, él trae el poder de salvación. ¿El poder de qué? De pisar sobre la muerte, porque es todopoderoso, ¿ya? Pero esa alma no había experimentado el estar en este planeta, en la tierra, dentro de toda esta perdición, ¿cierto? Y mucho menos no había sentido estar dentro de un cuerpo humano como el de nosotros, sintiendo toda la aflicción. Entonces le toca aprender qué es estar en un cuerpo, que es tener frío, que es tener hambre, que es tener necesidades, que es tener no tener dónde recostar su cabeza, como lo dijo, no tener dinero, tener muchas necesidades, ¿cierto? Y también qué? Ser tentado en todo. Ser tentado en todo.
Él tuvo que pasar por todo eso. Y tuvo que pasar por todo el sufrimiento y aprender qué era el sufrimiento, ¿ya? Para con su alma, escúcheme, obedecer al Espíritu, doblegarse ante su deseo. Padre, si es posible, ¿qué? Que no se haga así. Pasa de mí este cáliz amargo, esta copa amarga, ¿cierto? Inmediatamente somete su alma y dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. ¿Cierto? Y así fue o no. Somete su alma, la voluntad del Padre. Justo en ese momento estaba terminando el trabajo que había sido enviado a hacer. Hasta ahí había obedecido todo. Faltaba lo más duro, la crucifixión. ¿Cierto? Aprendió por medio del sufrimiento obediencia. Yo quiero decirle a usted, toda la prueba, toda la situación difícil que en su vida se presenta, simplemente el Señor está queriendo que usted aprenda a obedecer. ¿Le duele? Obedezca. ¿Está gozándose? Siga obedeciendo. No es como usted pensaba. Obedezca. ¿Aló? Obedezca. Porque la rebeldía solo lleva a una cosa, a la muerte. Y aunque usted no se muera físicamente en el momento, la muerte espiritual, porque se aparta del Señor con la rebeldía. Cuando alguien no hace la voluntad del Padre, está haciendo la voluntad del diablo. Eso dice la Biblia. No me culpe a mí. Es hijo de él. En el momento que nos rebelamos, somos hijos del diablo. Si quiere pelee con el libro o arranque su hoja de la Biblia donde dice que es hijo del diablo cuando... Y el Señor quiere que obedezcamos. Que obedezcamos. Yeshua viene, aprende obediencia, porque él nunca fue humano. Entonces le tocaba aprender qué era estar en un cuerpo humano, qué era sentir lo que usted y yo sentimos. Para que en medio de ese sufrimiento, de esa amargura, de todo lo que él pudiera saber que aunque sentía todo este peso del sufrimiento, se sometía ¿a qué? A la voluntad del Padre. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces ahí demostraba ¿qué? Obediencia. Que estaba aprobando ¿qué? El aprendizaje de la obediencia. Aprendan. Por eso él dijo, aprendan de mí, que soy manso, o sea, me someto. Y humilde, que me humillo. Pero ¿cuánto nos cuesta someternos? ¿Cuánto nos cuesta someternos? Quiero decirle que se está acabando el tiempo. Para muchos. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice, y Samuel dijo, se complace el Eterno, tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Eterno. Entiende, le está hablando él a quién, a Saúl. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque el Señor algo de lo que recibía con agrado cuando estaban quemando al Señor, lo que les llegaba a él como olor grato era la grasa de los animales. Que estoy diciendo del carnero, ¿ya? Es mejor que un sacrificio el prestar atención y que la grasa de los carneros, o sea, aun cuando era lo más agradable de los sacrificios al Señor, la grasa de los animalitos quemada, dice que por encima de todos estos holocaustos y ofrendas, Él se agrada más de la obediencia del hombre. ¿Ya? Verso 23, porque la rebelión es como el pecado de adivinación.
y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fue cuando le quita la unción a Saúl de su reino, de reinar como rey. ¿Ya? Le quita esa unción. Y hoy yo sé que el Padre quiere que nosotros esta noche terminemos reconociendo que nos hemos equivocado, ¿ya? Que nos hemos equivocado. Si hay alguien que duda que Yeshua tiene alma, váyase y léalo en Mateo capítulo 26, en verso 38, creo. Si alguien duda, ahí está escrito, listo. Pero él sometió su alma. Escúcheme, sometió su alma. Tremendo porque el Señor nos viene dando detalles y son píldoras, es revelación. Venga, ¿y por qué el Señor es primogénito? Hoy aprendimos algo más, gloria al Eterno. ¿Sí? Por eso dice el primogénito, el primero de toda la creación. Se creó él mismo, su parte almática. Él no necesitaba alma. Él no necesitaba alma. Otra perla más. Y se hace un alma. Nefesh. Se hace un alma. ¿Por qué? Porque quería casarse contigo y conmigo. Porque el matrimonio es la unión de dos almas. Mm. Aleluya. Santo. Ahí, él está aquí. Su presencia, siento su presencia. Entonces él estaba pensando en la esposa que se iba a hacer. Y cuando él piensa, bueno, ok, me quiero unir a mi esposa. Él veía al hombre, Adán, no lo veía como hombre, no lo veía como mujer. Es por eso que se dice que en el cielo no habrá sexos, no habrá distinción de sexos. ¿Por qué? Porque estaremos unidos con él, no para algo sexual, no. Escúcheme, ese deseo sexual que hay en muchos, eso se acaba. Cuando entremos allá ya no habrá necesidad de esto. Y entonces que no, allá usted no va a sentir necesidad de esto. La satisfacción más grande que vamos a sentir es su amor. ¿Cuántos a veces en oración, estando postrados en un lugar en lo secreto con Él, sienten que van a estallar, que hay, no, ¿cómo le podemos llamar? Un éxtasis impresionante. ¿Cuántos han estado en ese éxtasis en la presencia del Señor? Escúcheme, es mucho más poderoso que cualquier otra cosa. La satisfacción que está y que da estar en la presencia del Señor no lo da ninguna relación sexual. Porque la relación sexual da un placer momentáneo. Ya terminó. Y sigues al trabajo y sigues a tus actividades. Ya terminó. Pero cuando tú entras en la intimidad con el Eterno, escúcheme, si usted quiere, dura eternamente ese éxtasis. Y cuánto más cuando entraremos allá en total santidad, sin pecado y transformados en cuerpos gloriosos como el de Él. A partir de ahí será el éxtasis eterno. Escúcheme, eterno. Lo que vivíamos aquí por tramitos y por ratos ya va a ser eterno. Por eso nada en esta tierra, como decía Pablo, ¿sí? Lo comparo al reino de los cielos, que se semeje al reino. No, no. Acá no hay nada que tenga el valor. Ni un hombre, ni una mujer, ni una relación con alguien puede compararse a lo que vamos a vivir eternamente. Allá va a ser el verdadero éxtasis, gozo eterno, gozo eterno. Por último,
no todos, no todos resucitaremos, ¿cierto? En la primera resurrección. ¿Sabía eso? Hay muchos que están yendo a iglesias, a congregaciones, se congregan y piensan que en la primera resurrección ellos van a resucitar y van a estar en el rapto. No, no. El rapto es para los justos. ¿Aló? El rapto es para los que viven una vida ante el Señor en obediencia y Él los califica como justos. Irán en el primer, escúcheme, en la primera resurrección serán levantados e irán a las nubes, ¿sí? Junto con los que estemos en pie, en el nombre de Yeshua le pido eso, y seremos llevados y nos casaremos con Él. Y cuando ya estemos allí, ¿cierto? En ese romance y venimos hacia la tierra para el milenio, el gobierno milenial, pues es un gran regalo. Muchos no estarán de los que mueren. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ellos no calificaron como justos por la desobediencia en muchas cosas. Pero por misericordia, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos en la segunda resurrección al final, para el gran juicio final, resucitarán en la segunda resurrección y estarán delante del gran trono también para ser juzgados, y por misericordia el Señor los pasará al reino eterno, pero ya no como la esposa. Esos serán los sirvientes eternamente del rey y su esposa, por misericordia. Entonces tú y yo nos podemos perder esa gran bendición si no obedecemos. ¿Aló? ¿Cuántos entendieron el mensaje? Yo quiero estar en la primera resurrección, no sé usted, y ser parte de la esposa. Y si estoy vivo, quiero ser parte de ese encuentro en la transformación que hará de mi cuerpo a cuerpo glorioso y también ir con él. Vuelvo a decir, ¿de qué sirve la rebeldía? ¿De qué sirve estar rebelde? Trae muerte, trae miseria, trae todo lo que Deuteronomio capítulo 28 dice como consecuencias por la desobediencia. Léase Deuteronomio 28 nuevamente y recuerde lo que puede venir en desobediencia. Él no está obligado a salvar a nadie. Él no tiene obligación de bendecir a todos. ¿Ya? Padre, te damos gracias esta hermosa noche, en que nos has permitido hasta este momento llegar, Señor, al conocimiento que nos estás dando. Te doy gracias y gloria por las cosas ocultas, secretos guardados, tesoros escondidos que sacas y que revelas. Porque todo esto no es por voluntad de hombre, esto es porque te place entregar, Señor, y revelar cosas, secretos escondidos, muy guardados. Gracias por un día invitarme, Señor, con tu palabra Jeremías 33:3, donde ese día me dijiste, clama a mí, yo te quiero responder, hijo, y te quiero enseñar todos mis secretos escondidos, secretos muy guardados, cosas íntimas, te quiero revelar, te quiero contar, pero ven a mi presencia, porque de otra forma no te las puedo entregar. Te voy a limpiar, te voy a cambiar, te voy a transformar, te va a doler, pero al final verás ese dolor te llevó a aprender lo que yo necesitaba en ti, obediencia. Obediencia. Por eso,
Antes que cualquier cosa, deseo obedecer. Mi deseo es su deseo. Su deseo para mí es una orden hermosa. Obedecer. Del asno, del pollino indómito que yo era. Hiciste un pollino que te agacha la cabeza, que se postra hasta el suelo si es necesario, para que subas. Porque te quiero llevar a cualquier lugar, Señor. No importa si en el camino tropiezo, no importa si en el camino desmayo, no importa lo que pase en el camino, no importa por más duro que sea el camino, Señor. Yo te quiero llevar. No importa el lugar donde tenga que entrar. Gústeme o no, si tú quieres entrar, yo te llevo, Señor. No permitas. Dile que mi corazón cambie. No permitas que mis ojos pierdan la visión. No permitas, Señor, que mi corazón se endurezca. No permitas que mi alma, Señor, se vanagloríe. Porque todo lo que tengo y soy es porque tú lo has hecho, Señor. Nada me pertenece. Todo es tuyo. Tú eres el primogénito. Y todas las cosas por ti fueron creadas. En ti y para ti. Y si todas las cosas fueron creadas, yo estoy entre todo esto. ¿Cómo revelarme, Señor? Tu autoridad para mí es un deleite. Tus ordenanzas, tu palabra, hermosa palabra, es un deleite, Señor. Por eso Juan dijo que cuando la comió en el paladar le fue dulce. Pero Señor, cuando realmente la digerimos, la hacemos conciencia, la hacemos consciente tu palabra en nuestro interior, hay cosas que son amargas. Pero por más amargas que sean, no diremos no. No diremos no. Diremos sí y en ti es el sí y el así es. Padre, bendice mis hermanos que vinieron hoy. Bendice mis hermanas que vinieron hoy. Bendice este pequeño remanente que estamos aquí y que todavía no dejamos apagar la llama. Que cuando nos presentamos acá, cuando nos presentamos a tu presencia, venimos a poner el aceite en la lámpara, en esa menorá. Cuando tú vienes hasta acá, también ministras. Cuando vienes hasta acá, también eres parte del sacerdocio, porque tú también estás poniendo el aceite, ese aceite. Que el Señor anhela ver arder en su menorá. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias por esos 7 espíritus, esas 7 llamas que arden sobre nosotros.